Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día con las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo, especialmente de esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen soñar con el amor verdadero. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que hizo suspirar a medio mundo con su química explosiva en asteriscos en Calcap Masterisco, y que aunque ya no estén juntos, sigue generando un montón de comentarios y especulaciones. En este vídeo, no vamos a hablar simplemente de su relación pasada, sino que vamos a intentar responder a una pregunta que seguramente muchos os habéis hecho: ¿qué piensa realmente su pareja actual, o potencial pareja, sobre Kerem y Hande? Sé que es un tema delicado, pero vamos a abordarlo con respeto, objetividad y por supuesto con mucha información. Vamos a analizar posibles escenarios, rumores, entrevistas y declaraciones para intentar descifrar qué podría estar pasando por la mente de esas personas que ahora comparten, o podrían compartir, sus vidas con Kerem y Hande. ¿Sienten celos? ¿Admiración? ¿Indiferencia? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero pediros un favorcito. Si sois nuevos por aquí o si simplemente disfrutáis de este tipo de contenido, os invito a suscribiros al canal. No os perdáis ninguna de mis actualizaciones. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto dejadme un me gusta si os gusta lo que vais a ver. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a tratar de entender qué piensa su pareja, o potencial pareja, sobre ellos. Preparaos porque esto se pone interesante. Bueno, como todos sabemos, Kerem y Hande fueron una pareja que marcó una época. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían vivir un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen, y su relación llegó a su fin. Ahora ambos han seguido adelante con sus vidas, y eso implica que han conocido, o conocerán, a otras personas. Y es aquí donde las cosas se complican, o al menos, se vuelven más interesantes para nosotros, los observadores del espectáculo. Imaginemos por un momento la situación. Estás saliendo con Kerem Bürsin, uno de los actores más guapos y carismáticos de Turquía. Es inteligente, divertido, talentoso y tiene una legión de fans que lo adoran. Pero también tiene un pasado amoroso muy público con una de las actrices más bellas y exitosas del país, Hande Erçel. ¿Cómo te sentirías? Es inevitable que haya una cierta dosis de inseguridad. Hande y Kerem no solo fueron pareja, sino que también protagonizaron una serie que fue un éxito mundial. Las imágenes de ellos juntos están por todas partes, los fans siguen hablando de su relación, e incluso hay quienes sueñan con una reconciliación. Imagina abrir Instagram y ver un edit tras otro de Anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, con canciones románticas de fondo. O peor aún, que alguien te etiquete en un post comparándote con Hande, destacando sus virtudes, y sutilmente, o no tan sutilmente, insinuando que no estás a la altura. Pesadilla total. Así que si eres la nueva pareja de Kerem, es probable que te sientas un poco presionada. Te compararán constantemente con Hande y tendrás que lidiar con el hecho de que muchas personas todavía la ven como la pareja perfecta para él. Tendrás que desarrollar una piel gruesa y una autoestima a prueba de balas para navegar por este campo minado de opiniones y expectativas. Por otro lado, también podría haber admiración. Hande es una mujer exitosa, inteligente y muy querida. Si eres una persona segura de ti misma, podrías admirar su talento y su trayectoria profesional. Además, el hecho de que Kerem haya estado con una mujer así podría ser una señal de que tiene buen gusto y sabe apreciar a las mujeres fuertes e independientes. Tal vez hasta la veas como un modelo a seguir, una inspiración para alcanzar tus propias metas y aspiraciones. Si Kerem eligió a alguien como ella, significa que valora la ambición y el éxito, podrías pensar. Otra posibilidad es que haya una cierta indiferencia. Si la nueva pareja de Kerem es una persona que no se deja influenciar por la opinión pública, y que confía plenamente en el amor y el compromiso de Kerem, es posible que no le preste demasiada atención a su pasado con Hande. Al fin y al cabo, lo importante es el presente y el futuro que están construyendo juntos. Esta persona probablemente sea alguien muy segura de sí misma, con una visión clara de su relación y una gran capacidad para bloquear el ruido exterior.
El pasado es pasado y Kerem me eligió a mí, podría ser su mantra. Sin embargo, la indiferencia total es casi imposible. E incluso la persona más segura y centrada del mundo sentiría al menos una pizca de curiosidad, o incluso de incomodidad, ante la omnipresencia de Anker. Es como salir con alguien que tiene un tatuaje gigante con el nombre de su ex en el brazo. Es difícil de ignorar. Ahora pongámonos en la piel de la pareja o potencial pareja de Ande. La situación es similar, pero con algunos matices diferentes. Ande también es una figura pública muy popular, y su relación con Kerem fue muy mediática. Si estás saliendo con Ande es probable que te sientas atraído por su belleza, su talento y su personalidad arrolladora. Pero también tendrás que lidiar con el hecho de que muchas personas la siguen asociando con Kerem. Prepárate para que te pregunten constantemente sobre Kerem, para que te comparen con él y para que te encuentres con titulares sensacionalistas que reviven su romance. Al igual que en el caso anterior, es posible que sientas celos o inseguridad. Ver fotos de Ande y Kerem juntos, escuchar a la gente hablar de su relación, o leer comentarios en las redes sociales que los emparejan, puede ser difícil de manejar. Imagina estar cenando románticamente con Ande y que un fan se acerque a la mesa para pedirle una foto, y luego te pregunte tímidamente: ¿y Kerem? ¿Siguen siendo amigos? La tensión en el aire se podría cortar con un cuchillo. Sin embargo, también podría haber orgullo. Ande es una mujer exitosa y admirable, y estar con ella es un privilegio. Además, el hecho de que haya estado con Kerem podría ser una señal de que sabe elegir bien a sus parejas. Podrías sentirte como si hubieras ganado la lotería al conquistar a una mujer tan deseada y admirada. Si Ande me eligió a mí, debe ser porque ve algo especial en mí, podrías pensar, inflado de orgullo. Otra posibilidad es que la nueva pareja de Ande se sienta desafiada. Podría ver la relación pasada de Ande como una prueba, y esforzarse por ser un mejor compañero para ella. Podría querer demostrarle que él es el hombre adecuado para ella, y que puede hacerla feliz de una manera que Kerem no pudo. Tal vez se proponga ser más atento, más romántico, más comprensivo, en resumen, el novio perfecto. Pero la presión de estar a la altura puede ser abrumadora. Intentar superar a Kerem en el corazón de Ande podría convertirse en una obsesión, lo que podría dañar la relación a largo plazo. Es importante recordar que cada persona es diferente, y que lo que funcionó en el pasado no necesariamente funcionará en el presente. Es importante recordar que cada persona es diferente, y que cada relación es única. No hay una respuesta correcta o incorrecta a la pregunta de qué piensa la pareja, o potencial pareja, de Kerem y Ande sobre su relación pasada. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo que sí es cierto es que es una situación compleja, que requiere madurez, comprensión y mucha comunicación. Si estás en una relación con una persona que tiene un pasado amoroso muy público, es fundamental que seas honesto con tus sentimientos, que expreses tus inseguridades y que confíes en el amor y el compromiso de tu pareja. La comunicación abierta y sincera es clave para superar cualquier obstáculo que pueda surgir. También es importante que recuerdes que el pasado es pasado, y que lo que importa es el presente y el futuro. No te compares con la expareja de tu pareja, ni te dejes influenciar por la opinión pública. Concéntrate en construir una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Crea tus propios recuerdos, tus propias tradiciones y tu propia historia de amor. No vivas a la sombra del pasado. Y por supuesto, no olvides divertirte. El amor debe ser una aventura emocionante, llena de momentos felices y recuerdos inolvidables. No dejes que los fantasmas del pasado te impidan disfrutar de tu presente y construir un futuro juntos. Relájate, sé tú mismo y disfruta de la compañía de tu pareja. Ahora bien, volviendo al tema específico de Kerem y Ande, es importante señalar que ambos han expresado en varias ocasiones que su relación terminó en buenos términos, y que siguen manteniendo una relación de amistad y respeto. Esto facilita mucho las cosas para sus nuevas parejas, ya que no tienen que lidiar con dramas ni rencores del pasado. Un final limpio y sin resentimientos es un gran alivio para cualquiera que entre en sus vidas. Además, tanto Kerem como Ande parecen estar muy enfocados en sus carreras profesionales, y no están buscando activamente una nueva relación. Esto también puede ser una buena noticia para sus parejas potenciales, ya que saben que no están siendo utilizadas como un mero reemplazo, sino que son valoradas por lo que son como individuos. Saben que no están siendo usadas como un consuelo temporal después de una ruptura,
sino que son amadas y apreciadas por quienes son. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué está pasando por la mente de las parejas o potenciales parejas de Kerem y Hande. Pero basándonos en lo que sabemos de sus personalidades, de sus relaciones pasadas y de la dinámica del mundo del espectáculo, podemos hacernos una idea de lo que podría estar sucediendo. Y es divertido especular, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Y lo más importante es recordar que el amor es un misterio, y que no hay reglas fijas ni fórmulas mágicas. Lo que funciona para una pareja, puede no funcionar para otra. Lo importante es ser honesto, auténtico y estar dispuesto a trabajar duro para construir una relación feliz y duradera. Y no tener miedo de reírse de uno mismo y de las peculiaridades del amor. Así que si eres la pareja o potencial pareja de Kerem Bürsin o Hande Erçel, te deseo lo mejor. Espero que encuentres el amor verdadero, la felicidad y la realización personal. Y recuerda, no te dejes intimidar por el pasado, ni te compares con nadie. Sé tú mismo, confía en tu corazón y disfruta del viaje. Rodéate de personas que te apoyen y te quieran por quien eres, y no por quien creen que deberías ser. Y a vosotros, mis queridos espectadores, gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo. Y sobre todo, que os hayáis entretenido. En resumen, hemos explorado la complejidad de estar en una relación con alguien que tuvo una relación muy pública con otra persona, enfocándonos en el caso específico de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los posibles sentimientos de sus parejas actuales o potenciales, como la inseguridad, la admiración y la indiferencia. Hemos enfatizado la importancia de la comunicación, la confianza y el enfoque en el presente y el futuro en este tipo de situaciones. Hemos hablado de la presión de las comparaciones, de la necesidad de ser auténtico y de la importancia de reírse de uno mismo. Un análisis completo y exhaustivo. Quiero agradeceros enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro tiempo y vuestro apoyo significan mucho para mí. Espero que hayáis encontrado este análisis interesante y entretenido. Me encanta compartir mis pensamientos y mis ideas con vosotros, y saber que os gusta lo que hago me da mucha energía para seguir creando contenido. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que es fácil estar en una relación con alguien que tiene un pasado amoroso muy público? ¿Qué consejo le daríais a la pareja o potencial pareja de Kerem y Hande? ¿Creéis que la presión de los fans y de los medios de comunicación influye en este tipo de relaciones? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos. Me gusta mucho interactuar con vosotros y saber qué temas os interesan. Además, me gustaría saber qué otras parejas del mundo del espectáculo os gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Hay alguna pareja que os intrigue especialmente? ¿Algún romance que os tenga enganchados? Dejadme vuestras sugerencias en los comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros que me ayudáis un montón si le dais me gusta al vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y si os suscribís al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguna de mis actualizaciones. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Vuestro apoyo me anima a seguir creando contenido para vosotros. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño empujón que me ayuda a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar ahí. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, el amor es un misterio, pero siempre vale la pena explorarlo. Besitos a todos. Y para darle un toque aún más jugoso a la conversación, ¿qué tal si echamos un vistazo a algunos rumores y especulaciones que han circulado en la prensa del corazón? Por ejemplo, se dice que la última pareja de Kerem era una modelo que se sentía muy intimidada por la fama de Hande y por la constante comparación. Al parecer, ella llegó a pedirle a Kerem que dejara de seguir a Hande en las redes sociales, lo que generó tensiones entre ellos. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Los rumores son solo rumores, pero a veces tienen un fondo de verdad. Y por el lado de Hande también se ha especulado sobre la reacción de su actual pareja a las constantes menciones de Kerem en las entrevistas. Se dice que él es un hombre muy celoso y que le cuesta lidiar con la atención mediática que recibe Hande.
Al parecer, él preferiría que ella no hablara de Kerem en absoluto, lo que a veces genera discusiones entre ellos. Drama, drama, drama. Pero como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas. La prensa del corazón a menudo exagera y distorsiona la realidad para vender más revistas. Así que no podemos estar seguros de que es verdad y que es pura invención. Pero sin duda, estos rumores nos dan una idea de él. Os desafíos que enfrentan las parejas de celebridades que tienen un pasado amoroso muy público. Es como vivir en una telenovela constante, donde todo el mundo opina sobre tu vida y tus relaciones. ¡Qué locura! Y para terminar, me gustaría recordaros que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales. Aunque sean famosos y estén expuestos a la opinión pública, merecen respeto y privacidad. No debemos juzgar sus relaciones ni especular sobre sus vidas personales. Lo importante es que sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Les deseamos lo mejor. Ahora sí, me despido de verdad. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.